En una helada noche de invierno, cuando el viento aullaba entre los oscuros bosques de abetos de Alaska, Warren Pierce estaba sentado en su cabaña de troncos, disfrutando del calor acogedor de la chimenea crepitante. Sus manos sostenían una taza de té humeante mientras sus pensamientos vagaban lentamente por las rutinas diarias de su vida solitaria. Una capa espesa de nieve se había extendido sobre el mundo, una manta silenciosa e implacable de blanco que parecía engullir toda forma de vida. Un rasguño en la puerta rompió el silencio. Warren se quedó inmóvil. En esta región tan apartada casi nunca había visitas inesperadas, quizá un perro perdido o un coyote buscando comida. Pero entonces escuchó un débil gemido, seguido de un golpe sordo contra la madera. La curiosidad se mezcló con la cautela mientras se ponía de pie y se acercaba lentamente a la puerta. A través de la ventana helada logró distinguir dos sombras, figuras grandes, inmóviles en la ventisca. Warren tomó su linterna, inhaló hondo y abrió la puerta con lentitud. Frente a él había dos lobos. Sobresaltado retrocedió un paso, pero en lugar de gruñir o mostrar los dientes, los animales permanecían temblando, sus pelajes enmarañados, cubiertos de nieve. Sus ojos brillaban bajo la tenue luz, no con hostilidad sino con súplica. Uno de los lobos, el más grande, con una cicatriz en el hocico, se mantenía muy cerca de su compañero, un lobo más pequeño, con el lomo moteado de gris, que se sostenía sobre tres patas mientras la cuarta apenas tocaba el suelo. Warren sabía que era una locura dejar entrar animales salvajes, pero su corazón le decía que aquellos lobos no representaban una amenaza, estaban desesperados, al límite de sus fuerzas. Tomó una decisión que cambiaría su vida. Se hizo a un lado y abrió un poco más la puerta. Los lobos intercambiaron una mirada silenciosa antes de entrar con cautela. Apenas cruzaron el umbral, un escalofrío pareció recorrer sus cuerpos, como si sintieran por primera vez en días un calor real. Warren cerró la puerta detrás de ellos y contuvo el aliento. Los animales se detuvieron, olfatearon el aire y observaron la habitación. Luego el lobo más grande dio un paso hacia adelante mientras el más pequeño se dejaba caer pesadamente sobre una vieja manta en la esquina. Warren no se movió. Sabía que cualquier gesto brusco podría inquietarlos. En lugar de eso, hizo lo único que podía hacer. Se sentó lentamente en el suelo, mantuvo una distancia respetuosa y observó. Su mirada se posó en la pata herida del lobo pequeño. Estaba hinchada, con zonas donde el pelaje se había abierto, revelando una herida costrosa. Sin movimientos repentinos, Warren se levantó, tomó un cuenco con agua, lo dejó a una distancia segura y se retiró. Los lobos lo observaron con atención. Solo pasados varios minutos, al ver que no representaba peligro, el lobo grande bajó el hocico hacia el agua. El pequeño lo imitó con cautela. Fue un momento de confianza silenciosa. Al cabo de un rato, Warren decidió dar el siguiente paso. Revisó sus provisiones y encontró algo de carne seca. Colocó algunos trozos en el suelo y retrocedió. El lobo más pequeño fue el primero en acercarse. Olfateó con cuidado y finalmente tomó un pedazo. El otro lo siguió y juntos devoraron la comida en pocos bocados. Mientras comían, Warren sintió cómo crecía su compasión. Aquellos animales habían llegado a su puerta no como cazadores, sino como criaturas indefensas en busca de refugio. Algo los había obligado a venir, tal vez el hambre, tal vez un enemigo mayor. Debía decidir si ofrecerles protección solo por esa noche o si ya estaba envuelto en algo más profundo que un simple gesto de bondad. Afuera el viento seguía aullando, pero dentro de la cabaña hacía calor, y por un momento pareció que una frontera invisible entre hombre y animal se había desvanecido. Aquella primera noche con los lobos fue una mezcla de tensión y asombro. El lobo grande permaneció en una esquina, alerta pero tranquilo, mientras el pequeño, exhausto por el dolor y el frío, dormía acurrucado sobre la manta. El crepitar del fuego era el único sonido en la quietud. Warren permaneció despierto largo rato, observándolos, preguntándose cuál sería su historia. ¿Habían sido separados de su manada? ¿Habían sucumbido al hambre y al invierno? Mientras la tormenta seguía golpeando las paredes, Warren decidió que los ayudaría en lo que pudiera. A la mañana siguiente lo despertó un leve rascar. El sol estaba bajo en el horizonte y teñía la nieve de un azul helado. El lobo grande ya estaba de pie y se movía lentamente. El pequeño se incorporaba con dificultad, apoyando tímidamente su pata herida. Warren salió a buscar leña y evaluar los alrededores. Antes de abrir la puerta miró a los lobos. «Quedaos aquí, volveré enseguida», murmuró, aunque sabía que no lo entenderían. Afuera la helada lo golpeó de lleno. La tormenta había dejado grandes montículos de nieve.
Pero el cielo estaba despejado. Recolectó leña y revisó las huellas alrededor. Ninguna reciente salvo las de los lobos. Sin señales de una manada cercana. Al regresar encontró a los lobos exactamente donde los había dejado. No habían tocado sus provisiones y lo observaban con ojos vigilantes. Era una muestra de respeto. Warren sabía que debía atender la herida del lobo pequeño. Tomó su botiquín, se arrodilló y habló en voz baja para calmarlo. El animal se estremeció al sentir el contacto, gruñó, pero no se movió. Warren limpió la herida con paciencia, aplicó pomada y vendó la pata. El lobo grande lo observaba de cerca, pero no intervenía. Tal vez entendía que Warren quería ayudar. Al terminar, Warren se dejó caer en una silla. Aquellos animales no podrían quedarse para siempre, pero mientras estuvieran allí, él era responsable de su bienestar. Con el paso del día empezó a acostumbrarse a su presencia. Preparó comida sencilla para sí mismo y dejó restos de carne para los lobos, que aceptaron agradecidos. De vez en cuando el lobo grande alzaba la cabeza, atento a algún sonido lejano. ¿Buscaba a su manada? ¿Temía que algo lo siguiera? El sol comenzó a ponerse y la penumbra trajo un aire inquietante. ¿Estaban realmente solos? Warren se acercó a la ventana y observó el paisaje nevado. Entonces vio algo, un movimiento en el borde del bosque. Una sombra desplazándose casi sin ruido. Un escalofrío le recorrió la espalda. No estaban solos. Tomó sus binoculares y enfocó la silueta. Era un animal, sin duda. ¿Otro lobo? ¿Algo más? El lobo grande dentro de la cabaña alzó la cabeza y erizó el pelaje. Un gruñido bajo surgió de su garganta mientras fijaba la mirada en la oscuridad. El pequeño también reaccionó, levantando el hocico. Warren sabía que debía actuar. Dejó los binoculares y tomó su rifle. No quería usarlo, pero en la naturaleza nunca podía arriesgarse. Abrió la puerta con cautela. El crujido de la nieve resonó bajo sus botas. Los lobos detrás de él seguían todos sus movimientos. La sombra se movió otra vez, esta vez más cerca. Warren contuvo el aliento. Desde la oscuridad surgió un gruñido profundo. Un segundo par de ojos brillantes apareció. Otro lobo. La noche helada lo envolvía mientras su respiración formaba pequeñas nubes. Este nuevo lobo era más grande que los otros. Su pelaje era más denso, más oscuro. ¿Un alfa? ¿Un miembro perdido de un grupo? El lobo grande dentro de la cabaña reaccionó de inmediato, poniéndose en pie con una mezcla de miedo y decisión. El lobo herido no se movió de su manta, consciente de que no podría defenderse. Warren sostuvo el rifle firme, pero no quería disparar. No quería convertirse en agresor. Observó atentamente. El lobo recién llegado avanzó un paso y luego se detuvo. Su cabeza bajó, sus orejas se inclinaron hacia adelante. Se movía con cautela, casi con duda. Luego levantó el hocico y aulló. El eco resonó a través del valle nevado. Ninguna respuesta. Los dos lobos dentro reaccionaron. El grande dejó de gruñir. Había algo en su mirada, una tensión cargada de esperanza. El herido dejó escapar un quejido. ¿Era su líder? ¿Un hermano? La dinámica entre ellos escapaba a Warren. Tomó una decisión. Bajó el rifle y dio un paso adelante. No sé si vienes por ellos, murmuró, pero si no eres un peligro, tendrás que demostrarlo. El lobo no avanzó. En lugar de eso, bajó aún más la cabeza y se tumbó en la nieve. Una postura de sometimiento. Warren miró hacia los lobos en la cabaña. El grande se acercó a la puerta, olfateó el aire frío y tras varios segundos salió. Warren no se movió. Sabía que algo estaba ocurriendo fuera de su control. Los lobos debían resolverlo entre ellos. El lobo tumbado levantó la cabeza al ver acercarse al otro. Se olfatearon con cuidado, dieron vueltas uno alrededor del otro. Luego un aullido breve, suave, casi un saludo. El lobo herido dentro de la cabaña respondió con un sonido débil. Era un reencuentro. Warren exhaló. Retrocedió y les dejó espacio. ¿Qué significaba aquello? No lo sabía. ¿Era una amenaza o un compañero perdido? Pero estaba claro que se conocían. Eran parte de algo en común. La noche pasó y los tres lobos se acomodaron frente a la cabaña. El herido se arrastró hasta la puerta y observó desde allí. Warren los dejó. Sabía que aquello era un punto de inflexión. Se retiró al interior, avivó el fuego y se sentó. Pensó en todo.
Se había sentido responsable de ellos desde que habían llegado. Sabía que no podían quedarse, pero tampoco era su decisión. Afuera el nuevo lobo se echó en el suelo y los otros lo imitaron. Esa noche ya no era solo un hombre solitario en una cabaña remota, era un vínculo inesperado entre humano y animales en la dureza del invierno. Warren miró por la ventana hacia los lobos descansando. «Entonces supongo que os quedaréis un poco más», murmuró, inclinándose hacia atrás. Las llamas proyectaban sombras en movimiento mientras la naturaleza hacía su propio pacto silencioso. La mañana siguiente trajo una luz pálida. Los lobos se movieron. El grande se sacudió la nieve y miró hacia el bosque. El recién llegado estaba junto a él. El herido se estiró lentamente. El momento había llegado. No estaban hechos para una vida entre paredes. Su lugar era la naturaleza, su lugar era la manada. Warren salió y los observó. El viento arrastraba nuevas huellas. Él sabía que no le correspondía decidir si se quedaban o se iban. Pero aún así, le costaba aceptarlo. Se acercó al lobo herido, que ya se sostenía mejor. «Te recuperarás», dijo en voz baja. El lobo sostuvo su mirada un instante y luego se volvió hacia los otros. De pronto el lobo grande levantó la cabeza. Un aullido lejano resonó. Su llamado. Su familia. Los dos lobos sanos reaccionaron al instante. El herido vaciló, pero su instinto pudo más. Warren dio un paso atrás. Había disfrutado de su compañía silenciosa, pero era momento de dejarlos ir. Sin dudar, el lobo grande avanzó hacia el bosque. Sus ojos se encontraron con los de Warren, como si se despidiera. Luego siguió el recién llegado. Por último el herido, con un último vistazo. Warren los observó desaparecer entre los árboles. El silencio volvió a la naturaleza. Inspiró profundamente. Tal vez él los había salvado, pero de algún modo ellos también lo habían transformado. Dentro de la cabaña observó la manta vacía. Luego miró por la ventana y sonrió. Algunas historias duran poco, pero dejan huellas para siempre. Durante los días siguientes no pudo evitar pensar en ellos. Salió más a menudo, siguiendo las huellas que quedaban, aunque sabía que pronto desaparecerían. Se preguntaba si habían encontrado su manada, si el herido sanó. Pero en el fondo sabía que la naturaleza seguía su curso. Una noche, mientras se acercaba una nueva tormenta, Warren se sentó frente al fuego con una taza de té. El viento aullaba afuera, casi como un eco de lobos. Cerró los ojos y recordó el tiempo compartido con ellos. Saber que habían sobrevivido y que en algún rincón de Alaska seguían su camino lo reconfortaba. Las semanas pasaron y el invierno se volvió más duro. Warren continuó con sus rutinas, pero a menudo dirigía la mirada hacia el bosque. Quizá volverían algún día. Una mañana clara encontró huellas frescas en la nieve, cerca de la cabaña. Se internaban en el bosque. Se agachó. No había rastro de cojera. La herida había sanado. Sonrió. Lo habían logrado. Entonces vio una segunda huella, más grande. Otro lobo había pasado por allí. Tal vez el grande. Tal vez otro miembro más. Warren observó el bosque. Por un instante creyó ver una sombra. Luego desapareció. Pero el presentimiento quedó. No estaban lejos. Con una última mirada a las huellas regresó a su hogar. Sabía que la historia no había terminado del todo. Quizá algún día se reencontrarían. Hasta entonces, guardaría la memoria de aquella extraña unión en lo más profundo de su corazón.